Les pido a mis hermanos que oremos, por favor. Señor, agradecemos tu presencia y el privilegio, Señor, de poder acercarnos a ti, Señor, con el corazón, con las manos vacías, Señor, de cosas de este mundo, pero llenas, Señor, de amor, de gratitud hacia ti. Te necesitamos, Señor, más que nunca. Y en esta fecha, Señor, especial, donde recordamos tu sacrificio y tu vida, Señor, te queremos pedir que nos ayudes a encaminar nuestra vida y dirigirla para tu gloria, Señor. Conoce tú, Señor, el corazón y la vida de cada uno de los que están en este lugar. Tú sabes, Señor, su situación particular. Y tú eres el pastor de todos nosotros. Tu voz, Señor, es la que nos llama, la que nos conduce y la que nos trajo esta mañana aquí, Señor, a reunirnos. Gracias por este lugar que tú has provisto. Gracias por tu palabra, Señor, que nos guía. Y gracias, Señor, porque en la dependencia de tu Espíritu Santo te pedimos y te entregamos este tiempo, Señor, que hemos preparado para ti, para rendirte culto y para recibir de tu presencia, Señor, el refrigerio, la dirección y el consuelo que nuestras almas necesitan. Bendiga a mis hermanos, Señor, y ayúdenme, por favor, a hablar como debo hablar. Deme fortaleza, Señor, y déles a ellos también la atención y el corazón receptivo para abrazar, Señor, la verdad de tu palabra y ser bendecidos, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por tu amor, que sabemos que está por nosotros. Vamos a recordarlo en este día y a glorificarte por eso. En nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Antes de empezar, les pido perdón, mis hermanos, que estos días han sido no difíciles, sino que desde que el pastor lo enseñó hace unas semanas atrás de nuestro lugar en la iglesia, no podía dejar de llorar ahí sentado y mientras preparaba esto he estado conmocionado. Lamento que estas lágrimas lo interrumpan un poco, pero que el Señor nos ayude y les bendiga de todos modos. Como ustedes saben, hemos estado celebrando y recordando Semana Santa, una instancia preciosa, siempre de recordar todo lo que el Señor hizo. Se exhiben películas, qué sé yo, y bueno, más allá de la tontería de los huevitos, o que bueno, para los niños puede ser algo como interesante, simpático, para nosotros es muy significativo porque recordamos no solo la muerte y el sacrificio del Señor, sino también su resurrección. Yo sé que no voy a hacer tanto hincapié en su resurrección en esta mañana, por eso quiero decirlo desde el principio, que no perdamos de vista que no estamos hablando del Dios que murió, estamos hablando del Dios que entregó su vida y la volvió a tomar para presentarse una vez para siempre por nosotros. De forma tal que esto es un grito de victoria. La Semana Santa para nosotros es recordar que nuestro Dios es victorioso y venció por sobre la muerte, la que no le pudo contener. Y también quisiera expresar que si bien es cierto, la cruz significa muchísimo para todos nosotros, muchísimo y en muchos sentidos, y la Escritura está llena de enseñanzas respecto a lo que ella significa, hoy día voy a tomar solo uno de esos aspectos, dejando el resto de lado un momento solamente para poder expresarme como debo hacerlo y enfocándonos en lo que vamos a celebrar hoy día, que además hemos aprovechado de hacer coincidir esta fecha con la celebración de la Santa Cena, donde por supuesto, insisto, recordamos su sacrificio, nos hacemos parte de él y nos tomamos el tiempo, y esto ya lo advierto que es lo que vamos a hacer al final. Vamos a tomarnos del Señor y le vamos a pedir su ayuda para que nos ayude a probarnos a nosotros mismos y a examinarnos cómo estamos caminando. Les pido por favor que abran sus Biblias para leer el primer texto que vamos a compartir hoy día, que está en Primera de Pedro, capítulo 3. Como digo, vamos a revisar solo un aspecto de lo que significó el sacrificio del Señor, pero que tiene todo que ver con lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo en su iglesia, con lo que ha estado guiando al pastor a través de las enseñanzas que ha hecho en las jornadas de discipulado, en las que hemos participado ya por 6 semanas consecutivas, y donde está guiándonos al Señor ahora en adelante, tanto en los discipulados de los niños arriba, en los discipulados acá con todos los adultos, que aprovecho por lo demás, que ahora veo que hay muchos más hermanos acá. Están todos invitados a participar de los discipulados, comienzan a las 10:45, 10:50 máximo,
están siendo de bendición y complementan, insisto, todo lo que se está predicando. Si usted quiere ser parte de la iglesia del Señor, si usted quiere venir, si usted quiere recibir y aportar y servir en el reino del Señor, venga. Es necesario que estemos antes formándonos, recibiendo la palabra. Vamos a procurar grabar y qué sé yo, pero eso no es el ideal. El ideal es que todos estemos acá para que podamos crecer como un solo plantío, ¿no? Como una sola labranza, que vamos todos a un mismo nivel. Leamos entonces, 1 de Pedro, el capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hasta ahí. Por ahora. Partamos en esto, ¿no? Sabemos que el Señor Jesús se tuvo que sacrificar y hemos conversado en otras ocasiones acerca de la razón de su muerte. Los vimos los discipulados, ¿cierto? La razón de por qué debía fallecer, por qué debía Él entregarse por nosotros. Y luego, ¿por qué debía resucitar? Y fue por nuestra culpa. Fue por nuestra responsabilidad. Tomando el lugar sustitutivo de todos nosotros, los que pecamos una y otra vez. Los que nos descarriamos como ovejas, ¿cierto? Pero el Señor, el Dios, el Padre, cargó nuestro pecado en su Hijo. Y clavado en esa cruz, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Para que nosotros, todos nosotros, fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Entonces, ese es el principio. Y la salvación, por supuesto, que de esa manera se nos presenta como una cuestión personal. Porque Dios murió por el pecado tuyo y por el pecado mío. Y como siempre se ha dicho, la salvación es algo personal, es algo que tú tienes que reconocer, es algo que tú tienes que creer o no. Pero hermanos queridos, que la salvación sea personal no quiere decir que toda la vida cristiana sea así, solitaria, que toda la vida cristiana sea un llamado a ser como un lobo solo, sino que el Señor nos llamó a ser parte de una familia. Y como digo, es cierto, el Señor muere por ti, se entrega por ti y su sacrificio tienes que recibirlo tú. Y una vez que esa fe ha crecido en tu corazón y que tú la has recibido, esa salvación te da autoridad para ser hecho hijo de Dios, ¿no es verdad? Pero una vez hecho hijo, no quedamos solos, no quedamos a la deriva, sino que el Señor nos adopta como parte de su familia. Y es de eso que vamos a hablar el día de hoy. Les pido que mientras tanto busquen Efesios 2:19. Como ya digo, la salvación es personal. Pero la vida cristiana, el ser cristiano, no es algo que se pueda hacer solo, ni aún en una familia, sino que tiene que hacerse como parte de la iglesia, como parte de la familia de Dios. Para ustedes lo que acabo de decir no es ninguna novedad, porque yo sé que ustedes han puesto atención a los discipulados las semanas anteriores. Pero tengo que decirlo porque es el punto de partida. Nadie puede ser parte de la familia de Dios si no ha recibido la salvación de Dios. Si no cree que Jesucristo murió por su pecado, si no reconoce que se ha equivocado, que ha faltado, que delante de Dios es un pecador, pero que ahora, habiendo manifestado a Dios su amor, podemos acercarnos por su sacrificio a ese regalo que Él nos ha dado. Y de eso somos responsables todos los que estamos aquí. Y veo muchos rostros de personas nuevas o que vienen hace poquito, visitas quizás, además de darle la bienvenida, permítanme decirlo, necesitan del Señor, necesitan reconocer que son pecadores. Necesitan examinar la forma en la que han vivido y reconocer cómo es que han vivido lejos de Dios. Y que necesitamos a Dios en nuestra vida. Que todo esto que estaba pasando en Semana Santa, todo esto que estamos recordando estos días, no es una película, no es una ficción, es un hecho que ocurrió, que está documentado, que tenemos un registro además fidedigno, mucho más fidedigno que la existencia de Julio César. Hay más registros de la Biblia que de la historia de Julio César. Pero más allá de hacer una defensa acerca de la Biblia, quiero decirte que Jesús te ama y que lo que Él hizo y lo que se celebra en la Semana Santa lo hizo por ti. Amén. Lo hizo por ti. Para que tú pudieses ahora ser parte de la familia de Dios. Y no asistir a este lugar como una liturgia, como un rito, como un amuleto, sino que entiendas que en este lugar está la familia que Dios pensó para ti. Amén. Perdón. Vamos a Efesios. Vamos a Efesios 2. Para leer aquello, para que leamos y no olvidemos que el Señor nos ha llamado a ser parte de una familia. Efesios 2, versículo 19. Inmediatamente le pido por favor a algunos, quizás los de esta nave, como se dice, que busquen
el Salmo 68 por ahora, porque vamos a leer ambos textos que son importantes para algo que se opuso. Pero Efesios 2:19 dice así: porque yo, perdón, está en la carta de al lado. Ahora sí, Efesios 19. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos o lejanos extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Y en esto les pido rápidamente que vamos a lo del Salmo. Porque esto, aunque es algo quizá no tan relevante para efectos prácticos, tiene relevancia porque el Señor lo puso en mi corazón desde ese día que el pastor predicó acerca de esto. Y tengo la convicción de que esto el Señor lo reservó para alguien de aquí. Y a lo mejor les pido perdón a los demás de la congregación si no resulta relevante. Pero muchas de mis lágrimas son por eso. El Señor nos llamó a formar parte de la familia de Dios. Y en especial a las personas a las que este salmo va dirigido. Y te pido que me acompañes a leerlo. Es el Salmo 68, el versículo 4, 5 y 6. Ustedes saben, los salmos son cánticos, ¿no? De adoración, de alabanza, de alegría. Y así el salmista nos arenga, diciendo: cantad a Dios. Salmo 68, 4 y adelante. Cantad a Dios salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre. Alegraos delante de él. Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Yo sé que algunos de ustedes deben tener sus familias, ¿no? A lo mejor hasta bien constituidas y han sido felices como hijos, ¿no? Pero esa familia que ustedes recibieron en este mundo, otros no la tenemos. Y la única familia que hemos conocido está aquí. Y si tú has venido a este lugar hoy día, yo sé que el Señor te está llamando a ser parte de su familia. Yo sé que esto no tiene mucha profundidad teológica, ¿no? Es un texto que estoy leyendo nada más, pero es algo que el Señor puso en mi corazón muy fuerte estos días. De cómo el Señor es consuelo para aquellos que estamos desamparados. Y si me apuran, no hay ninguno, por más familia buena que tenga, que tenga un papá y una mamá y unos hermanos, que no se sienta, que no sepa lo que es estar desamparado en este mundo. Porque no importa lo que hayas encontrado afuera. No importa lo que venía de tu familia, lo que pasa es que estamos como ovejas sin pastor. Y si has venido este día a este lugar es porque el Señor te está llamando a ser parte de esa familia. A través del paso de la salvación que es personal. Pero su familia es el lugar que Dios creó y pensó para ti. Y el Señor es tu Dios y te está llamando a ti que estás huérfano, a ti que estás viuda, porque Él es tu defensor. Y Él quiere dar cara por ti. Te pudieron haber dejado, y el profeta lo dice, ¿no? Olvidará la madre lo que dio a luz, aunque olvide ella. Yo no me olvidaré de ti. Encuentre consuelo, hermano querido, sea quien sea, que el Señor necesitaba escuchar esto. Pero tú has sido adoptado en su familia. Si has recibido la salvación, has sido adoptada en su familia. Y aquí, estos que ves, por imperfectos que seamos, son tus hermanos, son tu padre, tu madre y tus hermanos. No estás solo en este mundo. Y si decides congregarte en este lugar, vamos a estar para ti, porque el Señor ha estado para nosotros. Amén. Amén. Somos un cuerpo, no solo una familia. Acompáñame por favor a Romanos 12. Vamos a leer del versículo 4 en adelante. 4 y 5. Como ya les digo, el Señor murió por nosotros, padeció una sola vez por los pecadores. Luego la palabra nos recuerda que el Señor nos llamó a ser parte de su familia. Y ahora el Señor también nos recuerda que hemos sido llamados a ser parte de un cuerpo, de una sola unidad. Romanos, como digo, 12, 4 y 5 dice: porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos,
somos un solo cuerpo en Cristo, todos los miembros los unos de los otros. No sé si esto es una buena o una mala noticia para ti, pero no se puede ser cristiano solo. No se puede ser cristiano sin estar conectado a tu iglesia. Y en esto es lo que hablaba el pastor las semanas anteriores, no se está refiriendo a la iglesia universal, a la iglesia de todo el mundo, de los cristianos, sino que se está refiriendo a la iglesia local, al lugar allí donde tú puedes generar un vínculo, una hermandad, cercanía con aquellos que Dios también ha llamado y que hemos venido a congregarnos, no porque seamos simpáticos, porque este lugar le ofrezca algo bueno, sino solo una cosa, que el amor, todos creemos en el Señor y hemos recibido su amor, que somos ovejas de su rebaño y hemos sido llamados, como digo, a ser una familia y a ser un solo cuerpo. Y en esto no podemos perder de vista que el plan de Dios siempre fue adoptarnos en su familia y llamarnos a un solo cuerpo y llamarnos a pertenecer a una sola unidad. Porque ustedes saben, para no leer el texto también, que ese cuerpo que están por conformar tú y yo, la cabeza es Cristo. De modo tal que Él y nosotros estamos unidos, ¿no es verdad? Y en este sentido quisiera hacer un llamado de atención y a recordar esto por un momento, que el Señor, si está unido con nosotros, sufre por nosotros. Dice que Él intercede todavía. De forma tal que por una parte tenemos el desafío de que el dolor del Señor, aprender a abrazar el dolor del Señor y hacerlo nuestro, ¿no? Que las cosas que al Señor le importen, a nosotros nos importen. A lo mejor a usted le ha pasado como a mí, o tal vez yo soy muy pecador todavía, pero a veces me pasa que veo en la calle esos gallos que andan tomados o borrachos y haciendo tonteras, porque no siempre son tranquilos, sino que andan haciendo desmanes, rompiendo cosas, o gente que delinque, y da rabia, ¿no? Da rabia, como que uno se enoja con ellos. Pero de pronto el amor de Dios te conmueve y pensando que el Señor igual ama a esa persona igual como me ama a mí. ¿No les parece? Entonces, claro, en lo humano a lo mejor yo puedo desechar y decir no me importa, no son una lacra. Pero eso no viene del amor de Dios, porque si yo soy un cuerpo con Cristo, yo debo sentir como Cristo, pensar como Cristo, mirar como Cristo. Y esas personas, no importa lo que hayan hecho, el Señor les ama, igual que nosotros. Y además sabemos que nosotros no somos mejores que ellos. Entonces somos un cuerpo, ¿cierto? Y eso nos compromete con nuestro Señor primero que todo. A que lo que a Él es importante, a nosotros no es importante. Y déjenme decirlo, adelantarlo, en Efesios 5, cuando el Señor le habla a los esposos, el Señor dice que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo, a veces nos olvidamos, ¿no? Y recordamos siempre Juan 3:16, de que Cristo amó al mundo y se entregó, ¿no? Pero ese texto de Efesios nos recuerda que Cristo también murió y amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo ama a su iglesia. Por eso digo, no podemos olvidar que el plan de Dios desde el principio siempre ha sido su iglesia. Y el que estés tú aquí hoy día sentado y siendo parte de su cuerpo es que tú estás en el centro de la voluntad de Dios en ese sentido. No hay otro lugar. No hay otro lugar en el plan de Dios que no sea su iglesia. Ninguno, nunca, jamás podrá ser un cristiano y podrá glorificar al Señor si no es parte de este cuerpo y de esta familia. Y tienes la oportunidad aquí, hoy día. Porque lo que vamos a hacer adelante va a ser recordar ese sacrificio por una parte de la salvación, pero también del cuerpo, de discernir el cuerpo de Cristo, del que tú estás siendo llamado en este día, una vez más, por el Señor, para que te unas a Él. En ese sentido también se cumple el pasaje que Jesús dijo, separados de mí nada pueden hacer. Porque separados de Cristo no es una entidad espiritual simplemente lejana, se está refiriendo a que separados de mi iglesia, de mi cuerpo, no pueden hacer nada, porque todo lo que hay que hacer en la obra del Señor se tiene que hacer unido a una iglesia. Y por más títulos y conocimientos y estudios o experiencia que tengas, si no estás conectado a una iglesia tú no sirves para nada, eres un pámpano listo para secarse y para ser echado al fuego. Que el Señor nos libre, porque no es una cuestión condicional, no es algo opcional, es algo que el Señor pensó y que está en su corazón, y que si tú quieres estar unido a Cristo, tienes que estar unido a su iglesia. El Señor se complace, Él nos diseñó, además, para vivir, para adorar, para servir y para crecer juntos. Nosotros no somos maceteros, no somos plantas en maceteros, eso se da en los viveros. Lo natural son los bosques. Lo que Dios creó son bosques, son selvas, son lugares repletos de diversidad, la verdadera diversidad, de gente
diferentes edades, diferentes intereses, diferentes portes, diferentes capacidades. ¿Quién de aquí tiene algo que ver conmigo por afuera en el mundo? ¿Qué tienes que ver tú conmigo? ¿Qué tengo que ver yo contigo? Sino que el Señor nos unió y que estamos formando un plantío de Jehová, un bosque que va a crecer y sus ramas van a llegar alto, pero no sirven los árboles solos. No hay maceteros en el reino del Señor. No importa lo bonito que sea la planta, eso no es un bosque, eso no es el plan de Dios. Eso se va a secar, tiende a su propia destrucción. Son los árboles juntos los que crecen protegidos y los que son fuertes. Que el Señor nos haga un bosque. Haga de esta iglesia un bosque de personas enraizadas unas con otras. Y que en esa unidad el Señor nos proteja, nos ayude, nos dé sombra, su presencia. ¿Y qué decir? No tantos pasajes que vienen a mi cabeza. ¿De dónde envía el Señor bendición, no? ¿Dónde la envía? Aquí, a la comunión, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio. Hay, como digo, la voluntad del Señor, el plan de Dios desde siempre, ha sido que seamos una familia y que seamos un solo cuerpo. Y por lo tanto, si se nos une con el Señor y nos compromete con Él, en sentir como Él siente, y de saber además que su amor está por nosotros de forma que a Él le importa lo que a mí me pase, le importa que tú estés sintiéndote solo, le importa que estés pasando problemas, y Él intercede por nosotros. Si tú lo crees, eso lo dice la Escritura, que Él intercede por nosotros todavía. Él está preocupado por ti, pero eso nos carga de otra responsabilidad que tenemos, una responsabilidad horizontal, con mi hermano. Porque ser parte del cuerpo no es solo estar vinculado con la cabeza, es estar vinculado con cada uno de sus miembros. Con cada uno. Con cada uno. Y la pregunta esta mañana es si acaso estás dispuesto a hacer ese compromiso. No con esta iglesia, con el Señor. Y si estás aquí hoy día, yo estoy convencido que el Señor te está llamando. No digo que a esta iglesia, por favor, no piensen que estoy haciendo proselitismo para nosotros. Si estás aquí, gloria a Dios que estés aquí. Pero si tú tienes tu congregación, afírmate ahí. Prospera ahí, bendice ahí, ama ahí, sirve ahí. Pero si has venido y estás aquí a los que no conozco y no tienen un lugar y creen en su corazón que el Señor les salvó y que murió por ustedes, este es su lugar. Y sean bienvenidos. Y tú eres mi hermano, mi hermana, mi madre y mi padre. Porque esta es la única familia que tengo. Y esta es la única y verdadera familia. La verdadera sangre es esta. La verdadera sangre es esta, la sangre que se pagó en igual cantidad, en igual precio y en igual dignidad por todos nosotros. La sangre de Jesús. No hay otra sangre. No hay otro vínculo más fuerte que aquel vínculo de hermandad por la sangre que sacrificó Jesucristo. Por eso podemos hacer lo que podemos hacer. Por eso los nombres y los apellidos han desaparecido de la historia. Pero la iglesia permanece para siempre. Porque va a pasar este mundo y va a permanecer su palabra, va a permanecer su iglesia. Porque esa es la voluntad del Señor. Que las puertas del Hades no prevalecieran. ¿Se recuerdan de ese texto, no? Cuando Jesús lo dijo. El infierno va a pasar, el infierno va a ser destruido. El diablo va a ser derrotado, echado al lago de fuego. Pero la iglesia estará con el Cordero en la ciudad santa. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Entonces, bueno, ¿qué tiene todo esto que ver con la cena, no? Yo les dije que íbamos hacia allá y les voy a pedir que leamos un texto muy hermoso, que está en 1 Corintios 10. Es un texto que por mucho tiempo para mí estuvo como velado, estaba escondido ahí, pero que ha resurgido con la fuerza de un huracán. A veces puede ser a lo mejor un poco confuso porque está escrito en signos de pregunta. Se plantea como una pregunta, pero es por el contexto. El apóstol Pablo está hablando en contra de la idolatría de las épocas a la que los corintios estaban expuestos, pero para nosotros nos sirve porque está hablando acerca de la institución de la cena del Señor, y quiero que pongan atención en cómo el apóstol Pablo vincula la cena del Señor a esto que estamos hablando. Primero la salvación y luego al discernimiento del cuerpo de Cristo. Eso primero. Y lo segundo, que no lo pierdan de vista, estamos en 1 Corintios 10. Y lo siguiente va a estar en 1 Corintios 11. De forma que lo que voy a decir primero es importante para lo segundo. Y lo segundo es la cena. Así que no lo pierdan de vista. 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17. Dice, la copa de bendición que bebimos,
La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Me voy a tomar, permiso, a libertad. Ustedes saben, ¿no?, la institución de la Cena del Señor. Cuando el Señor estaba en el aposento y partió el pan y lo repartió, y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, ¿no? Haced esto en memoria de mí. Y este texto asimila, por una parte, lo de la sangre, lo de la copa, ¿con qué? Con la salvación. Porque es aquella sangre que fue derramada por ti, fue derramada por tu salvación. Lo dijimos al principio, ¿no? Fue derramada porque fue el precio que se tenía que pagar por tu pecado. Pero al mismo tiempo, el partimiento del pan, así como la copa se representaría la salvación, el partimiento del pan representa el cuerpo. El ser parte, por el primero, como ya dije, en un momento con el Señor, hacerme un cuerpo con Él. Pero insisto también en esto, que el partir el pan también tiene que ver con la comunión con su cuerpo, con la unión con su cuerpo. Entonces, vamos de nuevo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Y te pregunto, para los que vamos a participar hoy día, y si quieres participar de la cena, este es su simbolismo, esto es lo que representa, y esto es lo que hacemos cuando la recordamos cada vez que la hacemos. ¿Tú has participado acerca de su sangre? ¿Vas a beber la copa? ¿Has sido salvado, en otras palabras? ¿Has recibido su salvación en tu corazón? ¿Has creído que Él es tu Salvador y que Él murió por ti? Puedes participar con libertad de la cena. Por otro lado, cuando se parte el pan y vamos a comer el pan, la pregunta aquí es la siguiente: ¿el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Y te pregunto a ti, ¿estás teniendo tu comunión con el cuerpo de Cristo? ¿Estás unido a tu iglesia? Porque si no lo estás, así como si no has recibido la salvación, no corresponde que compartas la copa, ni que compartas el pan. Por una parte está la verdad espiritual, aquella que estamos unidos a Cristo, pero al mismo tiempo está también verdad espiritual de que tenemos que estar unidos a su iglesia. Y por eso decía, lo primero está relacionado con lo segundo. Vamos ahora a lo que el apóstol Pablo nos enseña acerca de la indignidad, o de la dignidad para tomar la cena, para explicar un poco más ampliamente esto. Acompáñame al capítulo adelante, capítulo 11. Del versículo 27 en adelante. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernimiento del cuerpo del Señor, come juicio come y bebe para sí. De forma tal que hay una advertencia de participar. Pero una advertencia que se supone los que participamos de su iglesia ya la cumplimos. Y que tenemos que revisarla nada más. Por eso dice que nos probemos. ¿En cuál serían esas dos cuestiones que hay que revisar? Primero, si hemos participado de la sangre, si hemos participado de su salvación, si hemos recibido aquella salvación por reconociendo que somos pecadores o no. Y luego, si queremos participar de su carne, tenemos que participar sabiendo que somos uno con Él, pero al mismo tiempo que somos uno con su iglesia. Y eso nos pone sobre nosotros una responsabilidad esta mañana, que es que nos examinemos. La invitación está servida para todos, los que quieran creer y los que han atesorado en su corazón la fe para creer en Jesucristo. La salvación está disponible para todo aquel que cree. Y los que la hemos recibido participamos con confianza. Pero sí tenemos que hacer un llamado de atención sobre el tomarla indignamente en tres sentidos, por lo menos. Que como sabemos, primeramente, para participar de aquello no podemos tener pecado. Pero me dirá alguno de ustedes, pero bueno, todos pecamos, ¿quién va a participar? ¿No? ¿Quién estaría libre de hacerlo?
Bueno, o sea, obviamente si el Señor nos perdonó se está refiriendo simplemente a no confesar el pecado. Y en esta mañana, si vas a participar de la cena, yo te animo a que examines tu vida y pienses si has confesado tu pecado delante del Señor. Porque sería impropio de tu parte venir aquí a participar sin haber considerado primero si el Señor te ha limpiado o no te ha limpiado. La libertad de entrar al lugar santísimo no excluye la idea de tener que pedir perdón. Recuerden, dice el que no tiene pecado es mentiroso, y si alguno tiene pecado, tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo. Tenemos que pedir perdón. Entonces, lo primero, antes de participar de la cena, examínate si hay pecado en tu vida que no has confesado. Lo segundo, el apóstol acá nos menciona acerca de no discernir la situación. Por una parte, esto no es un ritual, no es una cuestión sin importancia. Esto es recordar aquello que estábamos conversando, que Jesucristo murió por nosotros una vez, por los pecados nuestros. No podemos participar de esto como que no tuviera importancia. Esto es cierto, la cena no es un requisito para la salvación, pero sí la salvación es un requisito para participar de la cena. Tenemos que tener discernimiento de lo que estamos haciendo, y por eso yo le pido que se examine. No está el camino cerrado, está el camino abierto, pero con la conciencia correcta de que lo que estamos haciendo es algo importante y algo que representa nuestro compromiso con el cuerpo del Señor y con el Señor mismo. Así que no podemos hacerlo sin discernirlo, ¿no? Y si me apuran una vez más, cuando hablamos de pecado, este texto se refiere a un pecado en particular. Cuando habla acerca de discernir el cuerpo de Cristo, se está refiriendo también a la unidad que tiene que haber en el cuerpo. De que no solo es cierto, uno puede pecar y hacer cosas afuera, pero no puede así venir con liviandad a tomar la cena, a participar de ella, teniendo algo en tu corazón contra tu hermano. No podemos. Porque si vamos a ser parte de la sangre y de la carne, en ese sentido metafórico, tenemos que tener la salvación por una parte, pero al mismo tiempo la comunión con el Señor. Y esa comunión es con su iglesia. Y si hay división en su iglesia, yo le animo digamos, si usted tiene algún problema contra él, arreglemos las cosas primero. Ahora, en esto ya lo hemos dicho antes, el texto, si me permiten, por tanto, el 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan. No hay una exclusión porque hubiesen situaciones que están inconclusas, pero yo necesito transmitirles esto. Necesito que lo piensen, que disciernan su situación particular y que se comprometan no conmigo, con el Señor, a que van a arreglar esas cosas. Porque ahora podríamos abundar pecado sobre pecado. Si usted tiene alguien contra alguien y va y ahora le habla, todos vamos a saber a lo mejor, oye, hermano, a lo mejor tenían algo y nadie sabía. Tenían algún problema. No queremos abundar pecado sobre pecado, pero si usted tiene algo contra alguien, hay una situación que no ha estado resuelta, hay una situación que usted no ha perdonado, y esa persona está aquí, yo le invito a que lo piense y que se comprometa con el Señor cuando oremos para pedir, acercarse y otorgar el perdón y ofrecer el perdón. Porque si vamos a participar, tenemos que estar, como digo, en este triple sentido, conscientes de lo que estamos haciendo. No podemos participar en pecado sin habernos arrepentido, y el perdón es gratuito para nosotros. No podemos hacerlo sin entender que esto es algo relevante, sin entender que esto es algo importante, que la cena del Señor representa ese compromiso con el Señor y con su iglesia. Y en tercer lugar, no podemos hacerlo si, entendiendo ese compromiso con la iglesia, sostenemos todavía odios, rencores, rencillas, peleas o cosas no resueltas entre nosotros. Y esto especialmente para los que están casados, esto especialmente para los padres y sus hijos, los hijos y sus padres, y para todos, ¿no? En general. Pero les animo que ahora, tal como el apóstol nos escribe, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y entonces participe de la copa. Permítame terminar con esto. A propósito del discernimiento. ¿Cree usted en Jesús? Conserve esa respuesta en su corazón. ¿Cree que Jesucristo, lo que hizo y lo que recordamos en Semana Santa de sacrificarse en la cruz, fue por ti? ¿Por tu pecado? Ya estamos discerniendo un poco acerca de lo que significa la participación en la cena, ¿no?
Porque recuerden que fue el Señor el que dijo que lo recordáramos a Él cuando lo hiciéramos. Que era su cuerpo el que estaba siendo partido y era su sangre la que estaba siendo vertida, derramada por cada uno de nosotros, de forma tal que el primer requisito para entender, o la primera pregunta que debemos responder para saber si podemos participar o no, es si creemos o no creemos. Y te pregunto nuevamente, ¿hay fe en tu corazón respecto del sacrificio que Jesús hizo por ti? ¿Lo crees, no? Amén. En esa dirección de participar del cuerpo de Cristo, ¿hay amor en tu corazón por tu Señor? ¿Hacia la cabeza de esta iglesia tú le amas? ¿O el Señor te es irrelevante? Es la misma pregunta que le hizo a Pedro. Pedro volvió atrás. Pedro se había vuelto a su vida pasada, pero a Jesús no le importó. A Jesús le preguntó si lo amaba, y te preguntan esta mañana, como me preguntó a mí, ¿me amas o no? ¿Amas al Señor Jesucristo o no? Que vivas a lo mejor no con esa dignidad es otra cosa, pero en tu corazón hay amor hacia Él, así como fe. Si le amas puedes participar. Pero ya saben que el amor va en dos direcciones. En esto conocerán que son mis discípulos, dijo el Señor, en que tenéis amor los unos por los otros. ¿Cómo están las relaciones entre los que estamos acá? ¿Hay algo en tu corazón contra alguien, contra tu familia, contra tu esposo, contra tu esposa, contra tu hijo, contra tu hija? ¿Contra el Michael? ¿Contra la Anida, contra mí? Es el momento de arreglarlo. Insisto, no quiero que esto parezca y que todo quede como un conventilleo. Comprométete con el Señor, no conmigo. Y hazlo cuando terminemos aquí. Un mensaje de WhatsApp, una reunión, que tomen 11, acaben las cosas. Si necesitan del pastorado, pueden convocarnos y podemos participar para mediar, para ayudar a que estas cosas se arreglen, si hay algo que esté enquistado. Pero no puedes participar de la cena del Señor si no disiernes aquello, si no te estás examinando. Entonces, primero, ¿tenemos fe? Amén, participa. ¿Hay amor por el Señor? Amén, participa. ¿Hay amor por su iglesia? ¿Suficiente amor como para ofrecer perdón y para recibir el perdón? ¿Para pedir el perdón? Alguna vez me acuerdo que un tío me enseñó aquello, me dijo, las relaciones se prueban con los momentos malos, en los momentos difíciles, porque cuando son todos amigos, o sea, estamos bien, todos son amigos y todos son leales, pero cuando las cosas se ponen cuesta arriba, donde se prueba quién es quién. Es fácil amar al Señor porque con el amor del Señor es unidireccional, entonces todo bueno, con Él es todo bueno, es todo bendición, pero su plan desde el principio es su iglesia, y con nosotros, lamentablemente, no todo es bueno. No todo es amor, no todo es felicidad. Hay conflictos entre nosotros. Hay discusión, hay situaciones que se pueden suscitar. Pero participar de la cena sin discernir aquello sería juicio para ti. Y lo que el Señor quiere es que participes, pero dignamente. Y te pregunto, lo último. ¿Hay gozo en tu corazón de saber que Jesús murió por ti? Se sacrificó por ti y que tú ya no tienes que pagar el infierno eterno, sino que hoy día puedes venir delante de su presencia con confianza. Porque al final la pregunta no es quién está indigno de tomarla. Es la alegría de saber que Jesús nos hizo dignos, porque ninguno de nosotros es digno por sí solo. No hay nadie que pudiese participar de la cena, ninguno, sino aquel que ha recibido el amor del Señor y que atesorado ese amor vive conforme a aquel amor. Pero la cena es el momento de pensar, ¿qué tan bien lo estoy haciendo? ¿Cuán comprometido estoy con la fe que tengo en mi corazón? ¿Cuánto amor hay en mi corazón por el Señor? Porque luego para arreglar las cosas con el que está a tu lado, eso sí que requiere amor por el Señor, porque la persona no lo merece. No lo merece. Pero si amamos al Señor, les pregunto, ¿están dispuestos al pan y cebolla con el Señor? Hacer el compromiso aquel que ese es el momento de casarse, que con el Señor voy a estar en salud y en enfermedad, en tristeza y pobreza, en riqueza y pobreza. No, porque de eso se trata, ¿no? Si vamos a amar al Señor, tenemos que amarlo en las buenas y en las malas. Y yo no sé por qué estés atravesando tú este momento, pero el Señor te está llamando y te está diciendo una vez más que Él lo que hizo, lo hizo por ti. Y les voy a pedir por favor que me permitan leer el texto de Efesios, y con esto termino. Y vamos a participar de la cena. No lo busquen, si quieren lo anotan, pero permítanme leerlo. Para terminar este momento sabiendo quién es el Señor al que servimos y quién es el que está convocando a la cena del Señor. Que fue Él quien le instituyó, no nosotros. Maridos, insisto, el contexto es otro, pero
Pongan atención a la relación de Cristo con su iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Cristo ama a su iglesia. La amó y se entregó a sí mismo por ella. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, limpia, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que la sustenta. Eso es lo que hace Cristo con su iglesia. Cristo sustenta a su iglesia y la cuida como Cristo a su iglesia. Amén. Esa es la buena noticia de la cena. Que el Señor se sacrificó a sí mismo y quiere estar disponible porque quiere cuidarte. Él quiere limpiarte, presentarte sin arruga. Si hay arruga en este momento en tu corazón, si hay una mancha, si hay pecado, arrepiéntete. Si hay una enemistad, pide perdón, ofrece perdón. Y discernamos el momento que vamos a vivir, que es algo importante y que recuerda a la persona más importante de nuestra vida, a Jesucristo, que se entregó a sí mismo por mí, sin yo merecerlo, sin tu merecerlo. Voy a orar un momento para darles tiempo, para que ustedes oren ahí. Yo no voy a dirigir la oración, yo voy a orar para mí, pero yo necesito que tú ores allí donde tú estás y le pidas perdón al Señor por lo que haya que pedir perdón al Señor. Ponte a cuentas con Él, pruébate a ti mismo ahora y ponte a cuentas con el Señor y tomemos el tiempo que sea necesario para hacerlo. Pero cuando el Señor nos conduzca, yo le voy a pedir a los líderes, a los pastores que pasen para que repartamos los utensilios, para que repartamos el pan y el vino y para que participemos limpios, sin mancha, sin arruga, delante del Señor, habiendo agarrado las cuentas con Él. Amén. Por favor, el que quiera ponerse de pie, el que necesite venir adelante, que venga adelante, el que necesite pasar y pedir perdón, pida perdón, pero insisto, esperemos, voy a darle este momento para que podamos ponernos a cuenta con el Señor.